Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar el algoritmo de heap sort. La vez pasada tuvimos que recurrir a un viaje en el tiempo para avanzar al tema 4, que es donde vemos árboles, y entender qué es un heap. La razón de eso no era otra más que entender o tener una idea al menos de qué es un heap y conocer esa estructura de datos que es la que se utiliza dentro del algoritmo que vemos el día de hoy. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con heap sort o a continuar, como ustedes lo quieran ver. Heap sort, lo que mencionamos la vez pasada es que esto es repetición de la vez pasada, se encuentra entre los algoritmos de ordenamiento más eficientes. En cuanto a tiempo y memoria, se basa en la creación de una estructura no lineal, que en este caso es un árbol binario conocido como heap, y las estructuras de datos no lineales se implementan de diferentes formas. Ya la forma en la que se llevan, digamos, se aterrizan en una estructura lineal, pues se pueden aplicar diferentes estrategias. Vamos directo al pseudocódigo de heap sort. El pseudocódigo de heap sort está más complicado que los que habíamos analizado anteriormente, así que en esta ocasión no lo vamos a seguir línea por línea, pero de todas maneras lo vamos a comentar. En este caso, heap sort recibe la lista, necesita el tamaño de la lista y después manda a llamar una función que es construir heap. La función construir heap lo que hace es convertir la estructura que está recibiendo, en este caso convertir la lista o arreglo, en un heap. Después hay un ciclo for en el cual desde el tamaño -1 hasta 0, descendiendo de 1 por 1, va haciendo los intercambios. Por cierto, para este pseudocódigo se utiliza una variable global que se llama heap size, que no está puesta explícitamente afuera, pero está aquí. Entonces, heap size es una variable global. Intercambia lista en la posición 0 con list heap size y después decrementa y después manda llamar la función heapify. Aquí les voy a decir en español qué es lo que está haciendo heap sort. Primero construye un heap. Lo que hace en este intercambio es eliminar la raíz y lo que hace en esta función de heapify es retomar o mantener la integridad de heap después de haber eliminado la raíz. ¿Se acuerdan que en su arbolito cuando eliminaban la raíz hacían un intercambio, pero de lo que quedaba lo tenían que reacomodar? Pues ese reacomodo lo hace heapify. ¿Sale? Ahora, ¿qué tiene por dentro la función build heap o construir heap? Pues únicamente, curiosamente, empieza modificando la variable global heap size con el tamaño -1 y luego el tamaño -1 entre 2, desde el tamaño -1 entre 2, decrementando de 1 en 1, convirtiendo a heap o mandando llamar en este caso a heapify. Y heapify en realidad es la función que hace toda la magia. Heapify es la función que trabaja directamente con los datos para convertirlos en un heap. Bueno, y si se fijan, heapify en algún momento hace una función recursiva porque se manda a llamar a sí misma, tomando en cuenta la modificación de los parámetros en algún momento, pero se manda a llamar a sí misma. Entonces, el pseudocódigo se los dejo aquí por si alguien lo quiere revisar con mucha calma, pero traducido al español, el algoritmo funciona de la siguiente manera. Convertir la colección a ordenar en un heap, en cada iteración eliminar la raíz, pero la eliminación de la raíz no termina hasta que se verifica que el resto de la estructura conserva la integridad de heap. El error que cometen en el examen es que cuando eliminan la raíz, normalmente hacen el intercambio, pero se les olvida que después del intercambio, a eso que queda, hay que volverlo a reestructurar como heap. ¿Sale? Y para esa conversión de la colección a ordenar en un heap, tenemos que saber cómo le vamos a hacer para convertir ese árbol, ya sea en un arreglo o en una lista ligada, que al final de cuentas son nuestras estructuras lineales que podemos trabajar y entender de la colección que estamos ordenando, porque al final del día esto de los algoritmos de ordenamiento se trata de trabajar en ordenar un arreglo o en ordenar una lista, que son estructuras lineales. Existen dos formas de convertir la colección en un heap. Está en la forma top-down y la forma bottom-up.
Importante considerar que la forma top-down se construye sobre una nueva colección y la forma bottom-up se construye sobre la colección original. Eso quiere decir que top-down, en cuanto a complejidad espacial o en cuanto a memoria, implica un mayor uso de memoria porque requieres una segunda colección para trabajar, y bottom-up no ocupa memoria adicional porque puedes trabajar sobre la colección original. Entonces, pues vamos al pizarrón, ahora sí, para primero aprender a convertir la colección en un heap. Vamos a ver las dos formas, la forma top-down y la forma bottom-up, y después aplicamos heap sort, ¿sale? Entonces, recapitulando, nada más, antes de ir al pizarrón, tomar en cuenta dos cosas. Que heap sort primero construye un heap, después elimina la raíz y después de lo que queda verifica la integridad de heap. Y el pseudocódigo en español es, el algoritmo tiene dos pasos. Primero convertir, es que aquí el algoritmo tiene como dos etapas, por decirlo así. La primera etapa es convertir la colección en un heap. Esto es lo que se puede hacer ya sea top-down o bottom-up. E independientemente de cómo se haga, aquí al terminar ese procedimiento va a quedar un heap. Y después se va a eliminar la raíz. Bueno, tal vez ya se confundieron, entonces de una vez vamos mejor al pizarrón ahora sí, para aplicar este algoritmo de ordenamiento. Bueno, nos piden ordenar esta colección. Vamos a agregarle un elemento más. Vamos a agregarle el 33. Nos piden agregar esa colección, ordenar esa colección utilizando el algoritmo de heap sort. Y bueno, para eso en general el algoritmo se trabaja en dos etapas. La primera etapa es convertir esa estructura en un heap. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es esa transformación. Para ello vamos a volver a dibujar un heap. Al final del día un heap es un árbol binario. Entonces vamos a dibujarlo hasta este punto. La forma en la que una de las formas en las que se puede acomodar un árbol binario en un arreglo es colocando los elementos consecutivamente en la colección, trabajando por niveles del árbol. Por lo tanto, la raíz o el nodo que está hasta arriba siempre va en el índice 0. El hijo izquierdo en el índice 1, el hijo derecho en el índice 2, y así sucesivamente vamos marcando los índices de acuerdo a cómo vayamos descendiendo en el nivel de nuestro árbol. Este sería el 7, este sería el 8, este sería el 9 y este sería el 10. ¿Sale? Entonces, cuando almacenamos un árbol en un arreglo, lo hacemos de esta manera. O en una lista, al final del día, en una lista también se podrían usar esas posiciones. ¿Sale? Y de esta manera llegaríamos a la misma convención de agrupamiento y de conversión para un árbol en un heap. Sabiendo los índices que corresponden a cada posición, es como podemos trabajar esa estructura. ¿Sale? Entonces, este sería, digamos que nuestro acordeón para empezar a trabajar. Entonces, ahora vamos a ver las formas en las que se puede convertir la estructura que nos dan en un heap. Sabemos o nos dicen que hay dos maneras, la manera top-down y la manera bottom-up. La manera top-down realiza la conversión en la misma, en una estructura nueva, y bottom-up lo hace en la misma estructura. ¿Sale? Entonces, este lo voy a dibujar del lado derecho para poder empezar a trabajar. Para poder trabajar en la conversión a un heap, en todo momento lo que debemos tomar en cuenta es quién es el padre del índice que estamos trabajando. Ahorita explicamos eso un poco más a detalle. Voy a volver a indicar las posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Como esta lo vamos a convertir usando la forma top-down, entonces lo vamos a hacer sobre una estructura nueva. Le voy a poner aquí top-down. Y vamos a ir leyendo de izquierda a derecha los elementos. Llega el 50 en la posición 0, como no hay nadie más, pues ahí ponemos el 50. Después llega el 15 y se coloca en la posición 1. ¿Y qué hacíamos cuando dibujábamos un heap como árbol? Comparábamos si el 15 era mayor que su padre. El padre de la posición 1 es la posición 0. Entonces verifico si el 15 es mayor que su padre. Como no lo es, pues el 15 ya se queda ahí. Posteriormente llega el 8 y vuelvo a hacer lo mismo. ¿El 8 es mayor que su padre? No, por lo tanto se queda en esa posición. Después llega el 23 a la posición o índice 3. Lo que hay que hacer es ver quién es el padre del índice 3. En este caso, el padre del índice 3 es el índice 1. Tengo que hacer la comparación del 23 con el 15. Y como el 23 sí es mayor que su padre, se tiene que realizar un intercambio. Por lo tanto, ahora nos queda aquí el 50, aquí el 23, aquí el 8 y aquí el 15. ¿Están de acuerdo? Y lo que aprendimos en la lógica desde el punto de vista de árbol es que hay que volver a revisar con respecto a su nuevo padre. Pero con respecto a su nuevo padre, el 23 no es mayor. Por lo tanto, hasta ahí vamos construyendo nuestro heap. Luego, después de este ya llegó. Después llega el 16 al índice 4. Lo que hay que hacer es compararlo con su padre. ¿Quién es el padre del índice 4? Pues el índice 1. Hago la comparación de 16 con 23. ¿El 16 es mayor que su padre? No, no lo es. Por lo tanto, no hay ningún intercambio. Y ahí vamos. Después llega el 90. El 90, ese va a ser un ejemplo interesante. El 90 llega en la posición 5. Lo primero que hay que hacer es compararlo con respecto al valor de su padre. El índice, ¿cómo encuentro a su padre? El índice 5, su padre es el índice 2. Por lo tanto, comparo con el valor que está en el índice 2, que en este caso es 8. Y como sí es mayor, tengo que hacer un intercambio. Por lo tanto, aquí nos queda el 50, el 23, el 90, el 15, el 16 y el 8 pasa para acá. Y ahora tengo que hacerlo de manera recursiva. El 90 pasa para acá y hay que compararlo con su nuevo padre, que es el índice 0. Y resulta que también es mayor que su padre. Por lo tanto, al comparar, encuentro que es mayor y le hago otro intercambio. Entonces 90 pasa para acá, 23 se queda donde está, aquí se queda el 50 y los demás se quedan como están hasta ese punto. ¿Sale? Siguiente número que llega, ya llegó el 16, ya llegó el 90, ahora llega un 42, llega un 42 a la posición 6 y hay que hacer el mismo procedimiento. ¿Quién es el padre de la posición 6? Pues es la posición 2, por lo tanto comparo con el 50 y no es mayor, afortunadamente no es mayor, entonces ya el 42 terminé su inserción. Y finalmente solo me falta el 33 que llega a la posición 7. ¿Qué es lo que hago? Compararlo con su padre. En este caso el padre de la posición 7 es el índice 3. Por lo tanto comparo 33 con 15. Y en este caso sí es mayor. Por lo tanto hay que hacer un intercambio. Queda aquí el 90, 23, 50... 33 pasa para acá, 16, 8, 42 y el 15 ahora se va hasta abajo. Pero cuando el 33 llega a la posición 3, hay que volverlo a comparar con la posición 1, que es 23. Y como es mayor, hay que hacer otro intercambio, ¿sale? Después de este otro intercambio, voy a borrar estas dos líneas para colocar aquí el nuevo valor de nuestra lista. Como el 33 llegó aquí a la posición 3,
El padre de la posición 3 es la posición 1, se revisa con respecto al 23 y se intercambian. Ahora nos queda 90 en la posición 0, 33 en la posición 1, 50, 23, 16, 8, 42 y 15. Y ahí termina la construcción o la conversión de nuestra colección que queremos ordenar en un heap. Ahí todavía no he ordenado nada, solamente lo convertí en heap. ¿Y cómo puedo comprobar, así como cuando comprobaba la división en la primaria, cómo puedo comprobar que mi heap es correcto? Pues simplemente dibujo mi colección como un heap. Pongo el 90, 33, 50, 23, 16, 8, 42 y 15. Y al momento de construirlo como heap, verifico si que para cada valor que se revise, el valor del padre es mayor, lo cual se cumple, por lo tanto, si es un heap, por lo tanto mi procedimiento fue correcto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, ahora vamos a ver la otra forma de construir un heap o de convertir nuestros datos que me piden ordenar en un heap. Ahora vamos a ver la forma bottom-up y dejamos nuestro acordeón de nuestro heap. Ahora, el paso 1, acuérdense que bottom-up se va a hacer sobre la misma colección. Entonces, sobre este mismo arreglo o lista, vamos a hacer ahí los intercambios necesarios para transformarlo en un heap. El paso 1 de este procedimiento es encontrar dónde está la posición del último nodo que tenga hijos. ¿Quién es el último nodo que tiene hijos? Ahora, para hacer eso, puedo apoyarme en mi acordeón y como veo que este heap o esa lista tiene 7 elementos, pues eso significa que nada más llega hasta aquí. El último nodo que tiene hijos es el índice 3. Por lo tanto, yo voy a empezar a trabajar en el índice 3. ¿Sale? Ese es el lugar donde voy a empezar a trabajar para convertir esa colección en un heap. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no tengo mi acordeón y se me olvida y no sé qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo puedo encontrar rápidamente sin tener que dibujar? Imagínense que fuera una lista de 100 o de 500. ¿A poco voy a dibujar todo mi acordeón de heap? Bueno, pues no es necesario hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para este caso, si yo el último valor es 7, si lo divido entre 2, nos da 3. Y este 3 da 3.5, pero en realidad este 3 es el último nodo que tiene hijos, o el nodo padre. ¿Qué pasa si nuestra colección tuviera 10 elementos, como es el caso de esta que está aquí? Bueno, pues entonces tengo que dividir 10 entre 2, eso nos da 5, pero en este caso hay que restarle 1. Quiere decir que, aún considerando el 0, si nuestra lista que queremos convertir en un heap, o nuestra colección que queremos convertir en un heap, el último índice es un número impar, para encontrar su nodo padre, dividimos entre 2 y tomamos la parte entera. Si su último, vamos a suponer que el último fuera el 6. Si su último índice es par, dividimos entre 2 y le quitamos 1. Entonces, este sería el último nodo padre. ¿Sale? Entonces, esta es la forma, digamos, más rápida. Si yo les digo, tengo una lista de 158 elementos, díganme quién es el índice del último nodo padre o del último nodo que tenga hijos. Pues como es par, tengo que dividir entre 2. Ya no sé dividir. Tengo que dividir entre 2. Aquí da 7, aquí da 1, aquí da 8, aquí da 9. Y a este resultado restarle 1. Por lo tanto, si mi lista tiene llega hasta el índice 158,
El último nodo que tiene hijos es el nodo 78. Y en ese nodo empezaría a trabajar para convertirlo en un heap. Si no entendieron nada de lo que acabo de decir, no se preocupen. Después lo revisamos con calma. Pero lo que vamos a hacer ahora es que ya encontramos que esta colección, el último índice es 7. Por lo tanto, el último nodo que tiene hijos es el 3. Es decir, el 4 ya no tiene hijos. El último nodo que tiene hijos es el 3 y es el lugar donde vamos a empezar a trabajar. Y a partir de ahí, en la metodología bottom-up, ojo, otro error común que siempre cometen y que hacen operaciones de más, es que en la metodología bottom-up solo revisamos hacia abajo, digamos hacia abajo del árbol o hacia la derecha de nuestra colección. No es necesario revisar hacia arriba. Entonces, ¿cómo es eso de que revisamos hacia abajo? Tengo que comparar a este valor con el mayor de sus dos hijos. En este caso solo tiene uno, por lo tanto solo lo voy a comparar con el único hijo que tiene. Y si el hijo es mayor, tengo que intercambiar. En este caso el hijo de 3 es 7, sí es mayor, por lo tanto hago un intercambio de estos dos elementos. 8, aquí pasa el 31, aquí pasa el 16, aquí va el 90, 42 y ahora el 23 se va hasta abajo. Y con eso ya terminé de trabajar el índice 3. Y ahora avanzo uno a la izquierda y empiezo a trabajar con el índice 2, que es donde está el 8. ¿Cómo trabajo el índice 2? Hacia abajo. Tengo que ver quién es el mayor de sus dos hijos. Los dos hijos del índice 2 son 5 y 6. ¿Quién es el mayor de sus dos hijos? Es el 90. Por lo tanto, con el 90 es con el que se tiene que hacer la comparación. Al hacer la comparación me encuentro que el mayor de sus hijos es mayor que él, por lo tanto otra vez tengo que hacer un intercambio. 15, 90, 31, 16, 8, 42 y 23. Perdón, este es un 23. ¿Sale? Apartar mi heap. Y con eso ya terminé de trabajar el índice 2. Ahora regreso uno a la izquierda y voy a trabajar con el índice 1. O sea, en la metodología bottom-up encuentro el último nodo que no es hoja, reviso hacia abajo y cuando acabo me paso uno atrás, reviso hacia abajo, cuando acabo me paso uno atrás y hasta que llegue a la posición 0. Bueno, entonces, ¿quiénes son los hijos del índice 1? Son 3 y 4. Por lo tanto, ahora la comparación se hace con el mayor de los dos hijos. El mayor de los dos hijos es 31. Por lo tanto, con él es con el que tengo que hacer la comparación. Y veo que si es mayor, el hijo, el mayor de los hijos. Entonces, tengo que hacer otro intercambio. Por lo tanto, ahora queda aquí el 50, 31, 90, 15, 16, 8, 42 y 23. Ahora, si recuerdan, al inicio de esto dije que tenemos que revisar hacia abajo. Como llega un nuevo elemento a esta posición, que es la 3, tengo que volver a comparar con el mayor de sus hijos. Su único hijo es el 7, por lo tanto tengo que comparar con el índice 7. ¿Sale? Y resulta que es mayor, por lo tanto ahí hay que hacer otro intercambio. Nos queda 50, 31, 90, 23, 16, 8, 42 y 15. En bottom-up siempre reviso hacia abajo, pero revisando que cuando llego a una posición que todavía tiene hijos, volver a revisar con los hijos para comparar, para mantener la integridad de heap. Y con eso termino el índice 1. Y ya nada más me falta el índice 0. ¿Quiénes son los hijos del índice 0? El índice 1 y el índice 2. Tengo que comparar con el mayor de entre sus hijos. El mayor entre estos dos es 90. Por lo tanto, 90 es mayor que 50. Hay que hacer un intercambio. 90, 31, 50, 23, 16, 8, 42 y 15. Como llega un nuevo elemento a la posición 2, tengo que volver a revisar con el mayor de sus hijos. Sus hijos son 5 y 6. El mayor es 42.
al hacer la comparación de 50 con 42, el hijo no es mayor, por lo tanto no hago ningún intercambio y ya acabé. Este es mi heap en la metodología bottom-up. Ya convertí la lista que me daban en un heap. Y si tenemos duda, la comprobación es volverlo a dibujar. 90, 31, 50, 23. Vamos a separarle aquí para no confundirnos. 23, 16, 8, 42 y 15. Al hacer la revisión de las raíces y de los hijos, para cada nodo que se revisa, el valor del padre siempre es mayor. Por lo tanto, esto también es un heap. Y con esto ya cubrimos las dos metodologías para convertir los datos que nos dan en un heap, top-down y bottom-up. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya nos dieron una colección para ordenar. Queremos usar heap sort. Heap sort tiene dos etapas. Etapa 1, convertir lo que nos dan en un heap. Y etapa 2, eliminar la raíz. En este caso, se dio la casualidad de que tanto bottom-up como top-down nos entregaron exactamente el mismo heap. ¿Sale? A veces no sucede eso. A veces top-down te da un heap y bottom-up te da un heap diferente. Eso no es un error. Pero simplemente acomodar en una colección y convertirla en heap no necesariamente te tiene que dar el mismo. ¿Sale? Entonces, acabamos etapa 1, convertirla en heap. Vamos a la etapa 2. La etapa 2 únicamente nos dice eliminar la raíz de manera periódica hasta que acabemos el ordenamiento. En cada iteración tenemos que intercambiar la raíz con el último y mantener la integridad de heap. Entonces vamos a la primera iteración. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer en esa eliminación? Intercambiar. ¿Qué hacíamos en la eliminación en modo arbolito? Intercambiar la raíz con el último de los nodos y después reacomodar lo que nos quedaba. 15, 33, 50, 23, 16, 8, 42 y 90. Vale la pena mencionar que para que no vayamos a caer en un loop infinito y nunca terminemos, cuando hacemos el intercambio, este valor ya no pertenece al heap. El heap nada más es lo que queda en las demás posiciones. Pero esto no es un heap. Por lo tanto, aquí todavía no acaba la primera iteración. La primera iteración acabe hasta que yo verifique que lo que queda aquí es un heap. Entonces, llegó al índice 0, verifico el mayor de sus hijos, que en este caso es 50. Como es mayor, ahí hago un intercambio. 50, 33, 15, 23, 16, 8, 42. Y bueno, el 90 que dijimos que ya está fuera del heap. Ahora reviso hacia abajo. ¿Quiénes son los hijos de 2? Acuérdense de nuestro acordeón. Los hijos de 2 son 5 y 6. El mayor de los hijos es 42. Bueno, si no tengo el acordeón, sé que para encontrar los hijos multiplico por 2. Y en este caso le sumo 1 y le sumo 2. Los hijos de 2 son 2 por 2, 4, más 1 y más 2. 5 y 6. ¿Sale? El mayor de los hijos es 42, también es mayor, por lo tanto tengo que hacer otro intercambio. 33, 42, 23, 16, 8 y 15. Y el 90 que ya habíamos eliminado. Y entonces hasta este punto termina la primera iteración de la eliminación. It 1. Aquí termina la primera iteración de la eliminación. Y el 90 llega a su posición final. Comenzamos la segunda iteración de eliminación. Intercambiamos la raíz con el último de los elementos. Por lo tanto, ahora pasa el 15 para acá, 33, 42, 23, 16, 8 y 50. En ese momento, el 50 queda fuera de mi heap y tengo que verificar que lo que quedó adentro siga siendo heap. Comparo el 0 con el mayor de sus hijos, que es 42. Revisamos el 15 con el 42. Como el 42 es mayor, tengo que hacer el intercambio. 33, 15, 23, 16 y 8. El 50 y el 90 siguen ahí porque ya salieron del heap.
Entonces, como llega uno nuevo a esta posición, tengo que revisar hacia abajo. ¿Quiénes son los hijos de 2? Los hijos de 2 son 5 y 6. Comparo con el mayor de los hijos de 2. Acuérdense, 0, 1, 2, 3, 4. Los hijos de 2 son 5 y 6, ¿sale? Entonces, el mayor es 16, por lo tanto, tengo que intercambiar estos dos y nos queda 42, 33, 16, 23, 15 y 8. Y ahora sí, en este punto termina la segunda iteración de heap sort, bueno, de la eliminación de la raíz de heap sort. ¿Y cómo sé que termina la segunda iteración? Bueno, pues es porque ya tengo dos elementos en su posición final y lo que queda ahí es un heap, y ese heap se usa para la siguiente iteración. Como ya no me caben las demás iteraciones, pues bueno, ustedes termínenlo para que quede súper claro el heap sort. Y bueno, eso es todo con respecto a heap sort. Está algo laborioso, pero es un algoritmo muy eficiente, ¿sale? Lo que hago primero, convertir la colección que me dieron en un heap y luego eliminar la raíz de forma repetida, y en cada iteración llegará un número a su posición final, ¿sale? Y bueno, pues entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. En su ejercicio del día pues van a hacer lo que hicimos aquí para que practiquen el ordenamiento por heap sort. Muchas gracias y continuamos la próxima clase.